Hola, mi nombre es Emanuel y en esta oportunidad estaré analizando el cuento La muerte de la Acacia, escrita por Marvel Moreno. El cuento La muerte de la Acacia, como lo mencioné inicialmente, fue escrito por la colombiana Marbeluz Moreno y tuvo su primera aparición en el año de 1977. Inicialmente fue publicado en el libro Algo tan feo en la vida de una señora bien en el año de 1980 por la editorial Pluma. Moreno fue una novelista proveniente de la región caribe colombiana y los temas principales que utilizaba en sus obras eran la transgresión femenina, la violencia hacia la mujer, la opresión del sistema patriarcal mediante la sumisión femenina, el matrimonio como mecanismo de atadura y engaño y la desigualdad de género. En La muerte de la Acacia se narra la experiencia de doña Genoveva Insignares, una mujer proveniente de la alta sociedad barranquillera, la cual era habitante del barrio El Prado. Al inicio del cuento, doña Genoveva se caracterizaba por su belleza, su inteligencia adquirida mediante su familia culta, la asistencia a eventos populares y un estilo de vida muy activo. Tras romper con su primer novio Daniel González, quien hacía parte de la clase media baja, totalmente diferente a la doña Genoveva, se niega a desposarla y pues decide marcharse del pueblo sin razón alguna. Pasado el tiempo, doña Genoveva toma la decisión de casarse con don Federico Caicedo, un hombre largo y huesudo, reconocido por su deseo de dominarlo todo a su voluntad. Él era conservador en política, religioso con características dogmáticas y misóginas. Rápidamente, después de casados, él asume la dirección de la empresa Molinos Insignares, perteneciente a su esposa, mediante su herencia. Don Federico establece normas opresoras como mecanismos de control que se expanden hasta su hogar, obligando a doña Genoveva a estar en un encierro carcelario. Esto además de mantener un estilo de vida restringido, en el que acata las decisiones y las normas de su esposo. Solo se le tenía permitido salir a misa de 6 de la mañana, con la compañía absoluta de don Federico, vestirse sin el menor gesto de coquetería. Adicionalmente, doña Genoveva es obligada a mantener una espiritualidad cristiana guiada por el padre Sixtino, esto pues de una manera absorbente. Debido a acontecimientos extraños en la casa de doña Genoveva, su esposo decide aumentar la seguridad de su casa, por lo que adquiere un perro lobo muy peligroso, alimentado con huesos y agua de panela, esto pues como para aumentar su ira, y este perro generaba intriga y terror en sus vecinos. Posteriormente, don Federico y doña Genoveva tomaron un barco con rumbo a la ciudad de Cali para operar a doña Genoveva de sus amígdalas, ¿no? Esto supuestamente. Don Federico no tuvo en cuenta pues como la opinión de los médicos, los cuales recomendaban realizar la operación en el pueblo. Más adelante se supo que el verdadero motivo de este viaje era la mutilación de doña Genoveva, quien al despertar de la anestesia de la operación juró vengarse del horrible actuar de don Federico. Más tarde ni don Federico ni su perro pues fueron encontrados en ningún lugar del mundo. Se infiere que doña Genoveva lo había asesinado y utilizado como abono para plantar la acacia, la cual años más tarde floreció de una manera pues muy hermosa. En el cuento se reflejan las transgresiones que doña Genoveva sufre debido a las acciones de don Federico dentro de una cultura opresora, donde la diferencia sexual se evidencia claramente de una manera jerárquica. La imagen masculina tiene mayor relevancia en la sociedad y la imagen femenina por otro lado tiene menor importancia y eran consideradas en esta época como seres de Satanás. Además, la mujer es considerado objeto de satisfacción sexual. Estos aspectos dejan en evidencia que la venganza utilizada por doña Genoveva son un mecanismo que encuentra la protagonista para subvertir la opresión de la cual ha sido víctima, pues por parte de su esposo a lo largo de la historia. De acuerdo con Ramos, la venganza se satisface en el aniquilamiento del otro y se alimenta del odio, pasión que afecta al sujeto introduciéndolo en una espiral imparable de barbarie. Además, este autor también menciona los dos significados que aparecen en el diccionario acerca de la venganza. En este caso como sustantivo y otro caso como verbo. Por un lado, la venganza es definida como la satisfacción que se toma del agravio o daños recibidos. Y por el otro, el verbo vengar significa tomar satisfacción de un agravio o daño, dando a entender que surge un tipo de gozo cuando se reprende a quien cometió un acto que causó tipo de daño a la víctima. No obstante, según Baldomero, y como se citó en Echeverría y Amor en el año 2019, la venganza nace de un deseo profundo que va más allá de sentir odio. Básicamente consiste en desquitarse de otra persona, la cual actúa de una manera equivocada.
La venganza también puede ser interpretada como devolver el daño a alguien que lo haya realizado, obligándolo a sentir lo mismo y asegurándose de que esa persona jamás vuelva a repetir esta conducta. Y en su mayoría, a veces como la venganza da placer a quien la realiza. Adicional a lo mencionado anteriormente, según Gerd Selfeld, en el año 2017, y como se citó en Echeverría, en el ser humano anida una tendencia natural a tener venganza. Esto está basado en el recuerdo de cuando se ha sentido lastimado y humillado. Toda víctima, por el simple hecho de serlo, siente un deseo de venganza y no puede evitar sentirlo. No se le debe impedir tampoco a una víctima expresar su deseo de venganza. Los sentimientos de venganza son tan psicológicamente necesarios como socialmente inadmisibles. La venganza está excluida de la civilización, pero no se puede suprimir de las emociones de las víctimas. El esquema es el siguiente. La humillación produce rencor y desesperanza, y posterior resentimiento pues que se instala en la víctima, y esto es causante de un intenso deseo de venganza que podría engendrar en un acto de violencia, a modo como de resarcimiento. La venganza puede ser vivida por la víctima como la única curación posible para su dolor. El resentimiento puede acabar o no en una conducta violenta, pero lo cierto es que siempre empieza con un acto humillante. En base a esta información podemos comprender que la venganza parte de las raíces de la psicología del ser humano y se hace presente de la evidencia de la violación de nuestro bienestar, tanto físico como psicológico. Es allí donde nace la necesidad de la venganza como acto de retribución al daño que nos han causado, resaltando el hecho de que la venganza es una idea que se da de manera intrínseca en el ser humano. También en el cuento podemos evidenciar cómo doña Genoveva utiliza la venganza como acto liberador. Además, de acuerdo con Herreros en el año 2017, hay que reconocer que vengarse tiene muchos costes de energía, pero pues esto parece que aquellos que son percibidos con capacidad de devolver el golpe son los más importantes en el grupo o la manada. Además, el deseo de venganza es mayor cuando el daño lo han visto otros. De esta cita, podemos comprender que la venganza tiene más peso cuando el acto de violencia o humillación se encuentra más gente, alrededor. Algo que se puede influenciar más a la víctima a responder de la misma forma o peor a su victimario. Por un lado, esto se ve reflejado en una escena del cuento, cuando doña Genoveva es violentada físicamente en un lugar donde ella lleva a su esposo a punta de engaños para que sea mutilada. Allí el narrador nos describe lo siguiente: pero cuando el pariente contó lo que había sido en realidad la operación de las amígdalas, asegurando que al volver de la anestesia y descubrirse mutilada como lo fue, doña Genoveva había jurado que se vengaría. Esto en la muerte de la calle, en la página 73. De este pasaje se puede comprender que el juramento que hace Genoveva en este momento es una promesa que le va a permitir liberarse del daño al que fue sometida, mediante pues el cual sus condiciones físicas y mentales fueron vulneradas, y en ese entonces encuentra la necesidad del acto de venganza como un sentimiento que proporciona la tranquilidad que le fue arrebatada, y que además como consecuencia le brindará un sentimiento de satisfacción al identificar que sus acciones fueron justificadas, encontrando motivos en los cuales respaldarse para devolver el dolor que recibió. Por otro lado, se puede percibir que en la novela, doña Genoveva no es la única persona que siente deseos de venganza. En el pueblo, las mujeres que se enteraron de la gravedad del daño que don Federico le había causado a doña Genoveva, sintieron esa necesidad de hacer justicia, tal como se narra en el siguiente pasaje. De cachaco abominable comenzaron a tratarlo. Todas las mujeres cada vez que se referían a él, haciéndose con los dedos el maléfico signo de Fuku. Hubo algunas que enviaron ramos de flores a doña Genoveva sin tarjeta ni mención del remitente, y otras que hasta juraron hacer castrar el abogado que se hiciera cargo del proceso. La muerte de la Casia, página 73. Gracias a la descripción de estos actos se comprende que las mujeres pudieron sentir esa necesidad de justicia desde el ámbito colectivo, identificando la necesidad en la búsqueda de la sanación de las mujeres que han sido violentadas. Estas influencias se dan desde la empatía y desde la sororidad basada en la protección y la promoción de los derechos de las mujeres. Esto como que en la comunidad. Esto parte desde la empatía que permite sustentar el deseo de actuar más allá del odio hacia retribuir el bienestar a doña Genoveva mediante el causar daño a don Federico.
y a todo aquel que está a su favor, procurando que esta conducta no se convierta en un accionar repetitivo. Adicional a ello, al inicio del cuento, cuando nos empiezan a describir la acacia de Doña Genoveva, nos narran que la acacia de Doña Genoveva era un símbolo y una interrogación. La muerte de la acacia, página 69. Entendiendo la acacia como un signo que establece la representación no verbal de una realidad que tuvo trascendencia en la vida de Doña Genoveva. De esta manera, la acacia podría ser la representación de la venganza y el odio que Doña Genoveva había alimentado años atrás. La simbología y la transformación de la acacia durante el cuento deja en evidencia la satisfacción frente a la destrucción y el deterioro de la persona que había dado las razones para impulsar ese deseo de venganza en Doña Genoveva. Como conclusión, en el cuento La muerte de la acacia es prueba de que las conductas misóginas y opresoras realizadas por Don Federico, producto de una sociedad machista en la cual se desarrolla el cuento, impulsaron a Doña Genoveva a desarrollar comportamientos vengativos. Esto como a consecuencia de todo el maltrato recibido. Se puede decir que las personas se cansan de recibir humillaciones, maltratos y demás tipos de violencias emocionales. Esto deja como resultado sentimientos de odio y rencor que influyen a la hora de tomar decisiones que devuelvan el daño recibido y de esta manera asegurarse que estas conductas jamás se vuelvan a realizar. Esto sin importar cuáles sean los resultados. De esta manera, chicos, estaría finalizando el análisis literario del cuento La muerte de la acacia. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.